La lectura bíblica de este día la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Leeremos desde el versículo 1 al versículo 22. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La meditación de este día se basa en el versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Llegamos a una definición concreta de la fe, según las Sagradas Escrituras. A pesar
de que los pasajes anteriores nos han ido dando a conocer las características de esta excelsa virtud divina. Pero es muy importante que así ocurra, por cuanto hay muchas clases de fe en el mundo que no reúnen las condiciones aquí exigidas y, por consiguiente, no tienen ningún valor para alcanzar el reino de los cielos. Alguien que no interpretó la grandeza de esta definición dijo en cierta oportunidad una frase muy engañosa: yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe, negando precisamente aquello que el Espíritu Santo establece aquí como fe, que es estar absolutamente seguros de la existencia del Creador y de todas las cosas eternas. Pero debemos saber que sustancia es una palabra que en el griego significa un fundamento firme sobre el cual se puede edificar. De manera que alguien que tiene esta fe en su corazón habrá de sostener todo cuanto la palabra de Dios coloque encima de ella. Además, es la demostración cierta y real de todas las cosas que están en los cielos, como así también de aquellas que nos esperan en el futuro. De manera que aún hemos de poder presentar un mensaje adecuado al duro corazón de los hombres del último tiempo, porque con la misma convicción que tenemos respecto a nuestro destino de gloria, también sabemos que hay una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como se lee en Hebreos 10:27. Por eso decía Judas: mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Judas versículo 23. Qué importante es entonces que cada uno pueda tener esta fe que definen las Sagradas Escrituras y manifestarla en todos los momentos de su vida.